Ok, jóvenes, muy bien, vamos a empezar nuestra clase. Por favor, tomen atención. Hoy es una clase un poquito práctica, vamos a ver algo de teoría. Y como siempre, para los que no estén atentos a la clase, vamos a poner la grabación en la plataforma. Voy a presentarles, voy a compartir la pantalla y voy a irles mostrando unos nuevos archivos que ya habíamos trabajado la anterior semana con datos descriptivos más que todo, datos más sencillos. La práctica se ha desarrollado en información un tanto con datos más simples, y hoy vamos a ir viendo lo que son las variables continuas. Habíamos trabajado sobre esta base, acá está. Habíamos trabajado las variables cualitativas, nominales. Hemos visto en los ejercicios que en la práctica que hemos realizado las variables cualitativas nominales, ordinales, de alguna forma también las cuantitativas discretas, que simplemente nos muestra una cantidad de números que son más sencillos y fáciles de ordenar. Hoy vamos a ver lo que son las variables cuantitativas continuas, las que nos muestran intervalos. Las variables cuantitativas continuas toman cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Nos está hablando de datos numerosos en las que tenemos que ver cantidad de pesos, cantidad de estaturas, temperaturas, producciones, tiempos de carrera y todo eso, y se hacen datos un poco más cuantiosos y más morosos de organizar. Y para eso tenemos que establecer técnicas que nos permitan ir desarrollando nuestra práctica con mayor facilidad. Entonces, lo que tenemos son las organización de datos variables continuas. Vamos a ver cómo hallar la distribución de la frecuencia. Ya les había dicho, cuando manejamos cuantiosos datos, agrupamos los datos en números de clases, intervalos o categorías. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Aquí hay un pequeño ejemplito. Nos dice aquí el concepto. Agrupamos los datos en números de clases. Estos intervalos que estamos tomando acá son las clases o los números de clases. Ya aquí estamos. Y ahora sí. Es un cuadrito de Excel. Estamos viendo la cantidad de óxido de azufre emitidas en 80 días. Este es un ejemplo de una empresa que produce óxido de azufre, y se ha hecho la encuesta de cuánto es el azufre que consume en 80 días. Se ha tenido varios datos de las producciones de azufre que se realiza cada día. Entonces, lo hemos agrupado para no estar contando uno por uno. Hemos tomado varios datos, porque si no, aquí tuviéramos de 1 al 32, tuviéramos una lista bien larga que no podríamos terminar y tampoco sería fácil de interpretar. Tenemos que agrupar y formar intervalos, número de clase. Aquí, de 5 a 8.9, esto es una clase y está tomando un intervalo o un rango. Y él nos dice que de las toneladas que se sacan de azufre entre pesos de 5 kilogramos y 5 toneladas y 8 toneladas, son 3 toneladas que se sacan, 3 días que se sacan a diario. Entonces, de cada número de clase, nosotros vamos a ir determinando su frecuencia. Este cuadrito está resumido en un cuadro en Excel, que lo tengo en otra hojita. Pero primero vamos a analizar antes de ver el ejercicio.
¿Cuáles son las condiciones y las reglas para la distribución de la frecuencia en intervalos? ¿Ya? Para poder sacar este intervalo, estos datos, primero tenemos que ver que Zara recomienda, ¿no? Rara vez vamos a usar menos de 6 o más de 15 clases. Aquí está utilizando en nuestro ejemplo, aquí está usando ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con esa otrita está utilizando 7 clases. Permitir. ¿Dónde está mi cuadro? 6. Aquí está. Entonces está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. 7 intervalos. Nos recomienda que no deberíamos usar menos de 6, porque cuando usamos menos de 6 no es necesario generar intervalos, es mejor hacer el conteo de 1 por 1, como habíamos hecho con los datos más pequeños. También nos dice que no es recomendable elaborar número de clases mayor a 16, porque estaríamos teniendo de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 17, 18, 20, 30, y ya no estaría también dando una buena información, porque estaría complicando la lectura de esta información. Entonces, como mínimo, nos indica que deberíamos tener, ¿dónde está? Aquí está. Deberíamos tener menos de 6 o más de 15 clases, dependiendo del número de lecturas u observaciones que se tengan o que sean implícitas en el momento de la elaboración de los datos. Segundo punto, siempre que sea posible, hacemos que las clases cubran rangos de valores iguales, ¿ya? Tenemos que ver en estos rangos que de 9 a 12 está habiendo un rango de 4, de 13 a 16 hay un rango de 4, de 17 a 20 hay un rango de 4. De cada uno de estos vaya sumando de la misma cantidad. Si tengo que sumar datos de grupos de 5 en 5, de 10 en 10, incluso si tengo mayor cantidad de datos, en vez de sacar 16 o 20 de estas números de clases, puedo sacar 15, pero agrupando de 10 en 10. Del 1 al 10, un rango. Del 11 al 20, otro rango. Entonces tenemos que sacar intervalos, pero en la mayor de las partes nos recomiendan que deben ser de igual valor. Siempre que sea posible, hacemos que las clases cubran rangos de valores iguales. En lo posible, evitar los rangos de clases abiertas, menos que, más que. En muchos casos, cuando hablamos este rango, un poquito más lo puedo ampliar, sale lo mismo. Cuando, en muchos casos, cuando estamos viendo una tablita de estas, nos indica que puede ser, aquí está, ya. Aquí nos está poniendo rangos fijos, toneladas que pesen entre 5 toneladas y 8 toneladas. Pero en algunos cuadros pueden poner las que sean menores de 5 hasta 5 y menores de 8.9. Nos ponen un menor que cuando hay muchos datos, y aquí nos ponen de 32.9 o más. Entonces siempre es preferible poner un rango inicial y un rango final para que no sea muy abierta la información. Nosotros vamos a tratar de trabajar todos nuestros datos con información exacta y precisa, sin tomar menor que, mayor que. Entonces vamos a anotar de qué rango a qué rango vamos a considerar los datos. Esto es lo que se llama tablet de organización de datos, valores
continuos o variables continuas. Para que se entienda esta parte, vamos a entrar a un ejercicio práctico. Aquí tengo un ejercicio práctico. Primero vamos con el más pequeñito. No, ahí está. Aquí hay un ejercicio práctico. Tenemos varios datos que corresponden a las edades de los hijos de una empresa. Hemos ido a una empresa X, nos hemos reunido con los trabajadores tienen, a veces piden muchos permisos, que aquí, que allá, que mi hijo está enfermo, todo eso. Entonces se ha decidido hacer una encuesta para ver qué edades tienen los hijos para de alguna manera ayudar a los trabajadores para que puedan desempeñar su trabajo mejor y controlar esto de los permisos y todo eso. Entonces, tenemos aquí los datos que corresponden a, esta es una variable de 40 datos. ¿Ya? Los datos corresponden a la edad de los hijos de los trabajadores de una empresa. En total son 40 trabajadores. En total son 40 trabajadores o los 40 hijos de los trabajadores. ¿Ya? Bueno, eso depende cómo se habría elaborado la encuesta. Aquí tenemos una numeración de datos. Aquí tenemos 10, tenemos 12, 13, 7. Y para elaborar nuestra tabla de frecuencia, primero habíamos indicado, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar el número más pequeño. Y ahora, ¿dónde lo busco? Tengo que buscar uno por uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, yo ya lo he buscado y lo he puesto aquí. 7.3 es mi número más pequeño. Como son tantos números, es mejor ordenarlos de menor a mayor. Ya lo ordeno de menor a mayor. Puedo hacer esa forma y con eso ya estaría teniendo mi frecuencia. De 7, aquí estoy anotando mis clases, mis rangos de clases. De 7 años a 7.9. Aquí no me han dado años exactos, no están redondeados, están con decimales. Vamos a trabajar con los decimales. Me han dicho que hay niños que tienen 7 años, pero hay otros que me dicen que están a punto de cumplir sus 8 años. Había habido varios niños entre ese medio. Entonces yo voy a considerar todos los niños que tengan 7 años. Como aquí he ordenado mi tabla, voy a anotar que tengo 1, 2. Y anoto 2. De los niños que tienen de 8 años hasta 8.9, estoy considerando todos los niños que tienen 8 años, igual cuento 1, 2, 3. Y anoto 3. Y esa es la forma de que elaborábamos nuestra tabla de frecuencias. Hasta aquí tenemos duda, jóvenes, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿No? ¿O estoy hablando en chino? Está bien, Lice. Ya, hasta ahí está correcto, es lo que conocemos, hemos trabajado y ya sabemos determinar la frecuencia absoluta de estos valores. Pero ¿cuánto tiempo me demoro en hacer esta tabla, en ordenar estos datos, en identificar uno por uno? Aquí 1, 2, 3, en identificar uno por uno los datos. ¿No? Entonces, este es otro problema de ordenar. Aquí son 40. Supongamos que tengo una información ya no de 40, de 80 datos. Ya ordenar todo esto ya es más complicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos más grandes, con más decimales, estamos hablando de datos más complicados. Vamos a volver a nuestra tablita. Es mejor aquí agruparlos, podemos utilizar rangos más grandes cuando hablamos de datos más cuantiosos. Vámonos a esta.
esto, aquí, ya. Volvemos a eso, donde estamos ordenando nuestra tabla de valores con variables continuas. Intervalos de clase. ¿Qué son los intervalos de clase? Es el número máximo y el número mínimo. Aquí teníamos unos datos, ¿no es cierto? Ahora aquí tenemos otro, estamos agarrando el primer rango que hemos tomado de los pesos en toneladas, de 5.0 a 8.9. ¿Cuál es el intervalo de clase? Donde estamos 8.9 menos 5.0, estoy tomando el número máximo menos el número mínimo y estoy indicando que mi intervalo es de 4. Entonces, de cada 4 en 4 números yo estoy formando intervalos. Estoy tomando de los pesos de 5 hasta 8.9, me sumo. 5 más 4, 8.9. Como ya tengo todos los datos del 8.9, aquí ya no tengo que poner 8.9. Entonces voy a poner en mi segundo intervalo el 9 directamente. Y cuando yo pongo el 9.0, tengo que sumarle más 4. 9.0 más 4 me va a dar 12.9. Donde volvemos a calcular este rango, 12.9, este 12.9, menos 9.0 igual me da 4. Estoy cumpliendo con esta regla que dice, siempre que sean posibles, hacemos que las clases cubran rangos de valores iguales. Tenemos que cuidar en lo posible que nuestros rangos sean valores iguales porque nos da mayor información. Hay algunos que, por ejemplo, cuando veíamos las edades, toman, ¿no? Cuando no tienen mucha cantidad de niños pequeños, por decir, se estima que estamos tomando valores de una escuela que estudian entre edades de 6 a 10 años, digamos, ¿no? Pero siempre va a haber algunos que tengan 5 años, que han entrado más antes, y algunos que quizá ya deberían haber salido, pero por X motivos siguen estudiando. Entonces ya no van a ser solo alumnos de 6 y 10 años, va a haber alumnos de 12, de 13 años. Entonces, ya no nos hacen rangos muy elevados y toman rangos de diferentes intervalos. Pero por ahora no lo vamos a tocar y nos vamos a concentrar en que tienen que ser rangos de valores iguales. Marca de clase. Aquí hay otro concepto que tenemos que aprender. Ya entendemos qué son los intervalos. ¿Qué habían sido los intervalos? Es el número, la diferencia entre el número máximo y el número mínimo. Ese es un intervalo de clase. La marca de clase es la suma de ambas clases entre 2. La marca de clase es la suma de ambas clases entre 2. Como yo estoy tomando intervalos aquí, puedo promediar. Es como habíamos sacado promedios, ¿no es cierto? Es lo mismo. Yo estoy promediando estos valores para sacar mi marca de clase o mi parámetro medio para saber qué dato me da. Donde 5.0 más este 8.9, lo divido entre 2, estoy sacando un promedio, me sale 6.95. Este datito se llama marca de clase. Yo puedo explicar a los que estoy informando que las toneladas promedio del primer rango son 6.95, las toneladas promedios del segundo intervalo son 10.95 y así sucesivamente podemos ir determinando la marca de clase. Esto es para que vayamos dominando conceptos. A continuación vamos a ver otro tipo de técnica que se utiliza para organizar datos. Esta es en vez de estar ordenando los datos, podemos utilizar lo que es la gráfica de tronco y hoja. Es una forma muy interesante, muy llamativa para poder organizar también los datos sin estar teniendo que realizar todo ese orden
que realizamos buscando el menor, buscando el mayor, todo eso. Aquí ordenar un conjunto de numerosos datos en forma creciente o decreciente es una labor muy difícil. La técnica de la gráfica de tronco y hoja mostrará una buena impresión total de los datos. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Nos dice, esto está en Excel, creo. Tengo aquí. Sí, aquí está. Permitir. Lo vamos a ver primero con este pequeño ejercicio que está en la diapositiva. Se llama este modelo, esta forma de trabajo, diagrama del tallo y hoja. Aquí tenemos la cantidad de datos que tenemos. No me acuerdo de qué es esto. Datos de las calificaciones de 20 estudiantes. Ya, estas son las calificaciones de 20 estudiantes. Tenemos las calificaciones de 20 estudiantes que nos dicen que son 69, 59 y todo este grupo de datos. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10. Ahora, ¿cómo puedo desglosar esto sin estar ordenando? Solo identifico cuál es mi menor y cuál es mi mayor, ¿ya? Mi menor es 55, lo voy a marcar, y mi mayor es 69, 70, aquí tengo un 90. No tengo más, creo que ese es mi mayor. He identificado mis dos rangos. Lo que podemos hacer en el diagrama de tallo y hoja es desglosar, dividir estos datos. Cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos un número, tenemos lo que son las unidades, ¿cierto? Cuando hablamos cuando hablamos un dígito de 10, ya tenemos lo que son unidades, aquí, 0 unidades, una decena. ¿Ya? Y cuando hablábamos de 100, podemos tener 0 unidades, una decena, 100 centenas. Y agarrando términos similares, podemos ir desglosando este dato. Y aquí todos mis datos están compuestos por decenas, por datos de decenas formados de 2 dígitos. Voy a separar considerando las decenas. Voy a tomar los 5, lo que son los 50, los 60, los 70, los 80, los 90. Estoy desglosando por todas las decenas que existen en estas notas. Y empiezo a contar 5. Todos los 50, voy a buscar los 50. Aquí voy a buscar 52. Voy a buscar otros 57. Voy a buscar, ¿dónde hay más? 55. Ya, estoy buscando las decenas. ¿Qué estoy haciendo? Aquí, como ya tengo los 5, voy a anotar lo que me queda, las unidades. El 2, 52, 7 y el 5. ¿Cómo interpreto este punto? Interpretación. Estoy interpretando que el 5 más el 2 para mí es 52. El 5 más el 7 es 57. El 5 más el 5 me va a dar 55. A través de este diagrama estoy colocando también estos datos. Cuando yo hago mi encuesta, puede ser que yo registre los datos así agrupados en un montón, o pueda directamente ya ir elaborando mi diagrama de tallo y hoja, donde este es el tallo y esta es la hoja.
Aquí estoy poniendo el tallo, el número, que para mí en este caso son las decenas, y las hojas vendrían a ser las unidades. Interpretando me vuelve a dar las notas que ya estarían poniendo más de forma un poco más ordenada. Vamos con el dígito 6. Voy a buscar todas las notas que tengan 60. Voy a marcar con otro colorcito, un azulito. Aquí tengo 69, aquí tengo 64, aquí tengo 67, 61, tengo un 61, tengo un 67. Voy registrando lo mismo, no tengo más, no tengo más, no tengo más. 65. Dice, no hay 65 y 63 más. Ya, voy a buscarle, aquí está, 1. Eso, ya. Ahora sí. De todos modos, si me olvido, clarito al final me va a quedar porque toda esta cantidad de datos me tiene que llegar a sumar los 20 números. Volvemos a registrar. Aquí tengo un 69, lo anoto. Aquí está el 9. Voy a sacar el 1 de aquí, lo anoto. El 5 de aquí, lo anoto. El 3 de aquí, vuelvo a anotar el 3. Y así sucesivamente con el 4, el 7, el 1 y ¿de dónde ha salido? Ya me he debido aquí equivocar en uno de estos datos. El 9, el 1, el 5, el 3, el 4, el 7, el 1 y el 7. Así es, ¿no ve? Igual, vuelvo a realizo la interpretación y me va a volver a desglosar estos mismos números que ya lo habíamos desglosado en esta forma. Hago lo mismo con el 7, lo mismo con el 8 y lo mismo con el 9. ¿Se comprende este diagrama de tallo y hoja? Por favor, me van ayudando. Si no entienden, tienen que preguntar ahora. De todos modos, este es un pequeño ejemplo y voy a volver al diagrama, que es esto. Aquí, esto es el mismo ejercicio donde de una forma, de esta forma, se puede lecturar los datos y de esta otra forma también se puede hacer lectura de los datos. Puedo empezar a tomar mi información de esta forma, ya no quizás así en global. Yo voy y anoto, me hago un cuadrito a los estudiantes y pregunto, a ver, corredores, deportistas. Aquí en esta columnita voy a anotar mi tallo, voy a contar los primeros tiempos que lleguen, los que carrera de 400 metros, los tiempos de 2 minutos, 1 minuto, los 3 minutos, 4 minutos, los 5. Y aquí ya anoto solo las décimas de segundos. Ya no anoto esto y con esto ya tengo datos más precisos para armar mi tabla de frecuencias, que lo vamos a ver en este otro ejemplo. Aquí teníamos lo que son las edades de los hijos de trabajadores. Hemos encuestado a 40 niños, no 40 trabajadores, 40 niños de los trabajadores. En total, entre todos los trabajadores habían traído, ¿no? 40 niños de los trabajadores. Esa es nuestra información. Aquí estamos viendo que los niños tienen entre 10 años, 12 años, 15 años, y habíamos armado este diagrama ahí, anotando uno por uno, pero para eso hemos primero ordenado los montos para poder ubicar con mayor facilidad los datos. Pero en vez de ordenar de esta forma, podemos elaborar el diagrama de tallo y hoja, que lo vamos a ir haciendo nuevamente con ustedes.
Aquí arribita. Sí. Ya. Aquí tengo los 7. Y entonces yo voy a buscar igual mis números 7. Vamos a volverlo a hacer. Voy a buscar el 7. Aquí tengo un 7. Voy a buscar los 7. Aquí tengo otros 7. Voy a buscar más 7. No tengo más. Voy a marcar con otro color los 10. Vamos a marcar los 10. Los 7 y los 10 vamos a hacer. Ay, no era eso. Ya, vamos a buscar los 10. Los 10 más vamos a hacer. Los 10 vamos a buscar de este color. 10. Aquí tengo 2 10. Vamos a trabajar con los 10. Vamos a buscar todos los 10. Aquí hay más. Hartos habíamos tenido con edades de 10. 10. 10. En otro tenemos un montón con los 10. 10, 10, 10. Ya creo que eso es todo. Entonces vamos a trabajar los 10 y vamos a trabajar los 7, que sería con este azulito. Con este azulito. Ya. Vamos a hacer lo mismo, vamos a desglosar. Aquí, como yo tengo todos mis datos enteros, ya no voy a desglosar por uno. Estoy tomando como mi tronco, este es el tronco. Estoy considerando a mi tronco que va a ser los datos enteros. Todo lo que son 8 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Eso voy a tomar como mi tallo y los decimales los voy a separar. Voy a separar los decimales. Voy a considerar que del 7 tengo un 3 y el 7 tengo un 5. Aquí tengo mis dos datos. Voy a ver el número 10. El número 10 tengo un 5, tengo un 7, tengo un 4, tengo otro 7, y así sucesivamente. Tengo otro 3, tengo otro 3, tengo otro 6, tengo un 2, tengo un 6, tengo un 0, 10 años exacto, aquí tengo 5, tengo un 6, tengo un 5, tengo un 8, tengo un 6, tengo un 9, aquí tengo un 6. Aquí me doy cuenta que la mayor cantidad de niños habían tenido entre 10 años y 5 meses, 10 años y 7 meses, 10 años y 4 meses, y algunos también que habían tenido 10. Miren, 2 veces se repite la frecuencia entre niños que tienen 10 años y 7 meses, es 2 veces. Y aquí hay niños que tienen 10 años y 6 meses, 2 veces, 3, 4 veces, 5 veces que tienen. Entonces hay niños que se repiten sus edades, pero como son varios datos, yo lo voy a considerar en el rango de 10. De esta forma estaría elaborando mi diagrama de tallo y hoja. Y cuando yo tengo este diagrama de tallo y hoja, me es más fácil elaborar mi tabla de frecuencia. Ya no hago el conteo con palitos uno por uno, directamente tomo aquí. Este diagrama tallo hoja ya lo tengo realizado aquí. Y vamos a anotar. Los niños que tienen edades de 7 años, aquí yo he puesto mi intervalo de clase de 7 a 7.9 con el intervalo de 1 año. Estoy considerando a todos los niños que tienen 7 años. Mi frecuencia absoluta es 2.
2 niños están dentro de los 7 años. Cuando tomo de 8, mi intervalo de clase de 8 a 8.9, estoy tomando que son 1, 2, 3 niños. 3 niños que tienen esa misma edad. Me voy a los niños que tienen 9.0 y 9.9. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 niños que tienen esa edad. Aquí, los niños que tienen entre 10 años y 0 meses y los que tienen 10 años y 9 meses. Aquí son hartos, entonces aquí ya fácilmente hagas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 17. 17 niños tienen entre 10 años, ¿no? Menos de 11 años y más de 10 años. Tienen 17. Y así sucesivamente hago con los que tienen 11, con los que tienen 12, con los que tienen 13. La totalidad me tiene que llevar al número de datos que yo he extraído de estos 40 niños que tenían los trabajadores. Aquí también si sumo todos estos me tienen que dar los 40 niños que están realizando. Esto es la frecuencia absoluta que lo hemos puesto mediante fórmula con n. Y ya podemos ir desglosando de nuestra frecuencia acumulada, que no es más que la suma de B, la suma del primer dato, y estos 5 de dónde viene, vamos a sumar este 2 más los 3 niños que tienen las otras edades, va a ir acumulando. Esto es 5 más el 5, el 10 más 17 niños, 27 más 7, 34, 27 más 7, 34, el 38 más 34 más 4 va a dar 38, y llegamos que a los 40 niños. Obtenemos la frecuencia relativa, el coeficiente. ¿Qué estoy haciendo para obtener la frecuencia relativa? Estoy dividiendo la cantidad de niños que tienen esta edad entre el total. Estoy sacando el coeficiente, estoy dividiendo la cantidad de estos 3 niños entre el total, me da un coeficiente. Estoy sacando los 5 niños dividido entre el total de niños, me da un coeficiente, así sucesivamente. La totalidad de estos coeficientes sí o sí me tiene que dar 1, no puedo pasarme de ese 1. Si está pasando por redondeo de decimales, algo tienen que hacer cuadrar. En la práctica que hemos realizado, algunos han tomado decimales en un punto, otros no han tomado, en otro no han tomado decimales y ha variado. Y aquí la sumatoria me ha dado 0.98, 1.05 y eso no puede ser. Si tenemos datos que están con redondeos, tenemos que redondear y buscar la igualdad y llegar a 1. Y con eso el porcentaje no es nada más que multiplicar el coeficiente por 100 y la totalidad nos estaría dando el 100% de los datos. Hallamos la frecuencia relativa acumulada, que sería lo mismo que la absoluta acumulada. Comenzamos con los 5, primero 5%, 5 más 7.5 me va a dar los 12.5, 12 más 12.5, los 25, y así sucesivamente que se va formando nuestra frecuencia relativa acumulada de estos datos. Obviamente, como ya hemos acumulado todos los datos, tenemos que llegar a 100. Quiero hacerles una aclaración en estos rangos. Nuevamente les voy a repetir en estos intervalos o clases de intervalos que de 7.0 a 7.9 tenemos que tener cuidado cómo formulamos esto, porque nosotros tenemos que identificar qué tipo de rangos voy a utilizar. En algunos datos estadísticos,
colocan así, de 7 a, por decir, a 8. Hoy hago fecha se ha puesto, lo que no me gusta del Excel. Resolver. Aquí ya estoy colocando de 7.7.9, pero en algunos casos lo colocan de 8.0. Y aquí vuelven a repetir de 8.0. Esto no es correcto. Tenemos que evitar que se repitan en cada rango los valores. Porque si yo tengo uno o dos niños que están en este rango, ¿en cuál voy a anotar? ¿En este o en este? Si anoto de esta forma. Ya va a haber confusión. Puedo duplicar datos, puedo generar mala información. Entonces hay que tener cuidado de que se mantenga esta igualdad de 7.0 a 7.9, de 8.0 a 8.9. Aquí estoy poniendo el número siguiente inmediato. 7.9, su siguiente inmediato es 8. Y así sucesivamente, tratando de que la información sea lo más precisamente posible. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Sí, Una pregunta, dice, con el respecto del redondeado, podemos redondear un número que sea mayor a 5, yo creo, ¿no veo? O igual, por más que tenga decimales, igual tenemos que redondear. Ya, hay que tener cuidado con los valores redondeados. Por eso aquí estamos buscando la forma de trabajar con los decimales. Nos estamos dando modos de trabajar con los decimales. Lo mismo que les había dicho, cuando han hallado la frecuencia relativa, cuando no han hecho un correcto redondeo, no ha llegado a la totalidad. A veces cuando redondeamos números 8.5, en algunos casos dicen, ¿no? Que el 5, cuando es impar, el antecesor, el 8, es par. No deberías redondear ese 5 al 8. Algunos redondean. Entonces tenemos que definir nuestros criterios de redondeo si no queremos hacer variar nuestros resultados. Por eso si queremos trabajar, por ejemplo, en este diagrama de tallo y hoja y redondear estos datos, es mejor no redondear. En algunos libros, mira, aquí tengo tantos datos y nos indican que es mejor no redondear. ¿Quieres trabajar con estos datos? Lo que puedes hacer es ignorar los decimales y trabajar con los montos que está. Por ejemplo, aquí de 5.8 no lo he trabajado esto. A ver, voy a escoger un hito del 9. Aquí tengo un dato de 8.3. Voy a poner 8. Aquí de 9 está agarrando intervalos de 9 a 12. El 9 voy a poner. Voy a ver, aquí tengo 9. ¿Dónde está otro 9? ¿No hay más? Tengo uno 9. Tengo un 9. Creo que son 3 que tengo 9. Voy a buscar aquí, tengo los 9, mi diagrama de tallo y hoja. Y voy a buscar el 9. Tengo, si voy a redondear este 9.8, ya voy a tener que redondear a 10, ¿no es cierto? Entonces creo que no me va a dar una información porque ya no estoy tomando los datos más precisos. Nos recomienda simplemente no considerar, aquí podría ser 9. ¿Dónde estoy? Y vamos a cambiar un poquito esos datos. 9.856, ahí digamos. ¿No? Aquí sería 9.453. 9.256.
Aquí cuando hablamos de redondeos, aquí entre nosotros, todos los que estamos, seguramente vamos a identificar diferentes formas de redondeo. Algunos, aquí por ejemplo, yo redondearía a 9.8. Aquí redondearía a 9.4. Y aquí redondearía a 9.2. Pero algunos, ¿cómo van a redondear? Aquí el 5 es mayor, entonces ya redondea al 9.3. Hay confusión. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente considerar mi primer decimal y no voy a considerar los otros. Voy a considerar, para efectos de temas estadísticos, es mejor obviar los decimales, no considerarlos en este diagrama de tronco y hoja. Voy a considerar el 8. Voy a considerar el 4 y voy a considerar el 2. Con eso estaría anotando mi diagrama de 9, 1, 2, 3. Mi frecuencia sería de 3 personas. Pero aquí me está diciendo de 12, entonces ya tengo que contar los 12 datos más, y aquí que me salgan varios datos cuando habrá de 12. Aquí los de 11, todos los datos que se registren 11, los datos de 12, todos estos tengo que sumarlo en este rango que estaría anotando. Para efectos de lo que es el conteo y cálculo de la frecuencia, se recomienda no utilizar los datos redondeados, simplemente ignorar y considerar los datos que estamos trabajando. ¿Ya? Para O sea, efectos... dice, solo consideramos un decimal después del punto. Para efectos de cálculo de la frecuencia absoluta, sí, es mejor, porque si no, imagínate a ver que estemos hallando en la competencia a los mejores corredores, 10 corredores en la carrera de 100 metros. Algunos van a ser un décimo, es lo que varía, un centésimo. En ahí tú tendrías que evaluar ya no solamente un décimo, porque tuvieras que agarrar 2 decimales antes de redondear, porque puede haber esa variación en esa carrera. Puede haber que una persona haya ganado por una centésima de segundo. Y tenemos que considerar los valores en casos así extremos, donde hay información tan precisa, podríamos agarrar hasta dos decimales, ¿no es cierto?, y tener una información más precisa. Pero si no es tan precisa, podemos agarrar un solo decimal o simplemente agarrar, como en este otro ejercicio, que ya no he agarrado decimales, solo he tomado las decenas y las unidades he separado. Esto es cuestión de interpretación, cómo queremos realizar nuestro trabajo. Esa sería nuestra clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda más? Quería ya elaborarles una práctica. Les voy a mandar, no me ha dado tiempo, estoy con bastantes clases, trabajos pendientes. Es un poco difícil este tema de la plataforma, me está costando todavía. Tengo pendiente, un momentito voy a cortar la grabación.